Hola, ¿cómo andan? Espero que todo bien, que se encuentren con salud y cuidándose. Más en esta época que parece que viene la segunda ola de contagios. Bueno, en este video de hoy vamos a ver una pequeña introducción muy rápida de la clase 3. Vamos a seguir trabajando con el contenido Introducción a la Informática, ¿sí? Y para ello les voy a compartir una página. Vamos a compartir una ventanilla. No, a ver si lo puedo compartir acá. Una pestaña, vamos a compartir aquí. Ahí. A ver si estoy compartiendo otra pestaña. ¿Se está viendo? Sí, está viendo la presentación. Bien, la clase que vamos a ver hoy va a tratar sobre la evolución de las computadoras a través de los tiempos. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el hombre desde muy temprana edad, vamos a decir, o mejor dicho, desde la antigüedad, tenía que realizar cálculos, ¿no es cierto? Bueno, una forma de realizar cálculos es con los dedos, simplemente, ¿no? Pero ¿qué pasa ¿sí? Cuando tenemos que realizar un cálculo más complejo? Bueno, ahí fue donde el hombre empezó a idear artilugios, artefactos que fueran capaces de suplementar ese problema, de superar ese escollo. Entonces, seguimos con el tema de la informática, con la introducción de la informática, donde ya vimos la definición de la misma, sus alcances, sus aplicaciones, obviamente también teniendo un rol fundamental en el día a día contra la lucha de la pandemia del COVID. Para ello hemos visto para qué se aplicaba la informática, cómo se utilizaba la informática en la época de la pandemia. También vimos cómo hicimos una cuenta de correo, mandamos un primer mail, o sea, dimos los primeros pasos con una aplicación, con un software que es una aplicación de correo. Que algunos ya lo tenían, bueno, y otros lo crearon. También entraron a una clase de Classroom y dieron los primeros pasos de cómo poder manejarse para otras materias o para esta materia en la aplicación Classroom. Tengamos en cuenta que tanto Gmail, tanto como Classroom, son aplicaciones gratuitas que no tienen el uso de licencia. ¿Sí? Son de la compañía Google, en comparación con otras aplicaciones que por ahí tenemos que pagar una licencia, ¿sí? Para poder utilizarlas. Y si no, generalmente se recurre, y que está muy, pero muy mal, obviamente, a la piratería. El utilizar cracks o licencias truchas de programas para poder utilizarlos sin pagar. Obviamente que eso está penado por ahí, así que siempre desde esta materia se va a dar y se va a utilizar y se les va a hacer hincapié a que utilicen siempre el software libre, el cual no tenga un pago de licencia. ¿Sí? Si pueden pagarlo, bueno, bienvenido sea y utilícenlo. Pero de acá, desde esta materia, nunca vamos a utilizar un software, quiero decir, que sea craqueado, ni con una licencia trucha. Por eso todo lo que utilizamos es software libre, que está ya viene por defecto, o lo instalamos en el teléfono, más si tenemos Android, y no necesitamos pagar nada. Bien, seguimos hablando de la historia entonces. Las computadoras son las herramientas de cálculo más eficientes que creó el hombre, obviamente, ¿sí? Tienen mucha velocidad de procesamiento, hacen un poder de cálculo mucho más rápido que el del hombre, ¿sí? Y nos ayudan en muchas tareas, hasta llegar a ser totalmente indispensables en muchos trabajos. Pero estos aparatos que se inventaron ya en el siglo XX, obviamente revolucionando la forma de cómo vamos a interactuar con el mundo, ¿sí? Ya sea, ¿por qué? ¿Por qué hablo de interactuar con el mundo? Porque obviamente las computadoras entraron en lo que sean, ya sea en la parte industrial, en las plantas industriales, en los procesos industriales, en las fábricas, entró en las comunicaciones, porque todo lo que es comunicación hoy en día está ligado con las computadoras, y en la sociedad por la forma que interactuamos con unos con otros. Hoy en día un WhatsApp, un Telegram, un mail, un mensaje de texto,
y hasta una llamada por teléfono es a través de una computadora, como lo es el celular. Entonces podríamos decir que estamos ante una revolución no industrial, sino digital. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos, ¿sí?, con la clase de hoy. Les hago una pregunta. ¿Cuándo creen que comenzaron a existir las computadoras? Muchos dicen que ya en el siglo XIX se diseñaron computadoras, pero como estamos hablando hoy, de la pregunta que les hice, mucho antes se empezaron a utilizar unos, vamos a decir, instrumentos o especies de máquinas para poder realizar cuentas aritméticas. ¿Sí? Entonces, si yo le hago una pregunta, ¿conocen a alguien el ábaco o el contador? ¿Alguien lo usó? ¿Alguien lo sintió nombrar? Bueno, si nadie lo sintió nombrar, no sabe lo que es, pueden buscar en Google, ¿sí?, en el buscador, googleenlo también, si quieren, para saber más. Pero vamos a hacer una pequeña distinción de lo que es el ábaco o el contador. Yo cuando iba a la escuela primaria de chico teníamos una especie de aparato que tenía varias varillas y en el cual esas varillas tenían varias bolillas que iban en una cantidad de 10 en 10 filas, y eran de diferentes colores. Entonces lo que hacíamos nosotros es ir corriendo, porque esas varillas estaban perforadas, esas bolillas estaban perforadas en esa varilla, íbamos corriendo y contando. Nos servía para poder contar más allá del número 10, que era lo que nos daba los dedos para contar. Pero bueno, no, fíjense, pero bueno, eso es un invento que se remonta de épocas muy antiguas y vendría a ser como el tatara origen o origen de las computadoras modernas. Era un dispositivo muy simple, pero bueno, es en lo que podríamos decir algo a lo que nos rememoramos o podemos decir de dónde puede iniciarse la historia de las computadoras. Ahora, vamos a ver este pequeño video. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto, es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga, desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías.
La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. Muy bien, entonces, como verán, las computadoras son, o bueno, o fueron clasificadas en generaciones. Como decía el video, hemos llegado hasta la sexta generación de computadoras. Y obviamente hubo una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta, obviamente. Y cada una de esas generaciones tiene una característica particular en una sobre otra. Un detalle por ahí en que podríamos decir, sí, es el avance tecnológico, o sea, eso va ligado, como decíamos siempre, que la informática está ligada también a la tecnología. En estos años, cuando hablamos de generaciones, estaba hablando de años, eh, durante todos estos años ha ido revolucionándose la tecnología, ha ido mejorando día a día, con lo cual ha sufrido grandes cambios. Van a ver, leyendo la la bibliografía complementaria o el material de apoyo, que las computadoras pasaron a ser de enormes y casi colosales aparatos que ocupaban más de una habitación y que realizaban cálculos muy, vamos a decir, no primitivos, sino muy básicos, en el sentido de lo que puede dar una computadora a hoy en día. Eran cálculos más bien, pocos cálculos, sí, más bien muy básicos, muy pocos. Pero, ¿qué pasaba? Eran enormes aparatos de metal que adentro tenían válvulas de vacío, ¿sí? Transistores, por eso, y a medida, como les digo, a medida que fueron pasando las generaciones de la primera, la segunda, la tercera, el ser humano fue evolucionando y fue creando nuevas tecnologías, con lo cual fue aplicándose esas nuevas tecnologías a estas computadoras, ¿sí? Eh, entonces, pasamos, como verán, si comparamos la primera generación con la sexta, que es la que tenemos hoy en día, veremos que eran enormes computadoras a válvulas, transistores, ¿sí? Que consumían mucha electricidad y eran muy voluminosas y estaban ocupando mucho espacio, a tenerlas en el bolsillo, como es el celular, y el gasto energético es mucho más eficiente, muy poco es el gasto energético, y además el tener tener una batería, cuando nosotros, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan? Ustedes verán, cuando recargamos el celular, lo que estamos recargando es la batería del celular, ¿no es cierto? Bueno, estos equipos antiguamente no, tenían que estar enchufados a una red de corriente como la que tenemos en nuestras casas, ¿sí? No el enchufe de la casa, sino se hacían algo especiales, hacían algunas instalaciones especiales, pero tenían que estar enchufados a una fuente, a una red de corriente. Nosotros hoy en día podemos tener nuestra computadora, ¿sí? En el bolsillo o la notebook y llevarla, cargar la batería y llevarla a cualquier lado. Y no depender de estar enchufados a una red eléctrica, ya que con esta batería nosotros podemos trabajar durante un tiempo. Acá van a tener un cuestionario, ¿sí? Que pueden ir respondiendo y optar por la afirmación correcta. ¿Las ciencias de la computación son parte de la informática? ¿O las ciencias de la computación no son parte de la informática? ¿Cuál es la correcta? ¿Sí? Eligen y van a ir avanzando en un test, es un test de autoevaluación. Elegimos aquí y nos da la siguiente pregunta. Y así seguimos avanzando, seguimos avanzando. Bien, acá
vamos a tener una línea de tiempo que les hice de cómo fueron evolucionando las computadoras a través del tiempo, ¿sí? Y además le agregué el detalle de que, ven, a este dibujo que está acá, lo que estamos haciendo referencia es el abaco, ¿sí? Ven que yo les decía que eran unas bolillas, ¿sí? Perforadas sobre una varilla que íbamos corriéndolas a medida que íbamos contando. Se pueden hacer hasta operaciones aritméticas con esto. Bien, entonces, cuando hablamos de la primera generación, hablamos del año 1900, ¿sí? Utilizaban tubos de vacío como componentes electrónicos básicos, ¿sí? Tenían un elevado consumo de energía, obviamente, tenían un retardo y una gran cantidad de fallas y un gran volumen físico. Esto sería la primera generación. Y yo les pongo aquí en varias computadoras que fueron el hito o fueron de esa primera generación, cuáles fueron las mejores o cuáles marcaron una diferencia, innovaron en algo, eh, fueron las más usadas, las más vendidas. Bueno, así voy a ir poniendo, en cada generación van a tener una computadora que es característica de esa generación. A mi parecer, obviamente, por ahí ustedes piensan que puede haber otra, bueno, bienvenido sea y los invito a que me escriban y que me digan, profesor, me parece que también podría incorporar a esa línea del tiempo este tipo de máquina. Me estaría agradando mucho que si ustedes pueden mandar un mail cuando hagan la actividad y si quieren agregar alguna máquina, eh, que ustedes hayan investigado, díganme y la ingresamos a la línea del tiempo, ¿sí? Vamos a tener la ENIAC, bueno, así vamos pasando por diferentes máquinas. IBM, que es un coloso hasta hoy en día de la computación. Después ya entramos en la segunda generación. La segunda generación, ¿qué pasó? Como yo les digo, tienen más chico el tamaño y mayor capacidad de procesamiento. Además, se construyen con circuitos de transistores, que ya es otra cosa diferente a las válvulas de vacío. Después ya pasamos a una tercera generación, donde aparecen los circuitos más chicos, integrados, y en esta generación ya se incorpora lo que es sistema operativo. Y además aparece lo que sería el inicio o el principio de lo que es hoy en día Internet, la cual se llama ARPANET, que era una red de computadoras que se creó en Estados Unidos. Bien, después pasaríamos a una cuarta generación, donde ya empiezan a aparecer los microprocesadores, que es lo que tenemos actualmente en las computadoras, ¿sí? Que son circuitos integrados más chicos, que hacen un montón de procesos mucho más complejos que los que hacían en las primeras generaciones. Aquí vamos a tener que aparecen ya las notebooks, las PC vamos a decir, de escritorio, las más viejitas, pero aparecen un estilo de notebook ya también en esta época. No es la notebook que tenemos hoy en día, ¿sí? Pero ya se ideaba lo que iba a ser una notebook. También aparecen, después tendríamos, en la sexta generación aparecen los celulares, las tabletas, ¿sí? Y lo que podríamos decir, el IoT, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, y ya tendríamos el iPhone o Android, un Smart TV, ya tendríamos televisión en nuestro, perdón, teníamos Internet en nuestro televisor, computadoras más chicas como la Raspberry, y la inteligencia, como les mencioné antes, la inteligencia artificial. Bien, eso sería la línea del tiempo que tendríamos hecha. Después, acá abajo les dejo algunas preguntas para que puedan responder, un test de autoevaluación de lo que hemos visto en esa línea del tiempo. ¿Sí? Ustedes van a ir respondiendo. ¿Sí? La primera generación de computadoras, ¿qué características tenía? ¿Utilizaban circuitos electrónicos o tubos de vacío? Elegimos uno y podemos comprobar si es correcta o no es correcta la pregunta. En la respuesta que nosotros dimos. Bien, acá les dejo una línea del tiempo donde ustedes tengan, para que tengan una especie de, también, de no hablar de tiempo y de computadoras que por ahí después no se entienden o el que no está en el tema o que se dedica a la computación o es muy fanático sabe. Con esta línea de tiempo que les hago acá, trato de que ustedes se fijen
y vean cómo poder relacionar hechos históricos que nos han pasado en el país, en el mundo, con, con unos, vamos a decir, hitos de la computación. ¿Sí? Tengamos en cuenta que estamos hablando de 1900, la primera computadora, ¿no es cierto? Y estamos en el 1869 se creó el primer censo nacional. En 1900 se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En el 1945, acá le pongo que John von Neumann presenta un modelo de arquitectura de computadoras que es la base de las cuales se utilizan hasta hoy en día. Ya esto es algo medio anecdótico, bueno, el tema de las facultades de ciencias exactas, de la mudanza de la ciudad, bueno, y el diario de Nueva York Times que utiliza eso, bueno. Pero es para que más o menos tengan una relación y, en el tiempo y se den cuenta de más o menos cuándo empezó la historia de las computadoras, que no fue reciente. Si no quiero decir con esto decirle que fue ayer que empezó, no. Llevó un tiempo y en sus inicios fue difícil, obviamente que ha habido máquinas que se han hecho y han sido un fracaso, otras que se han desmantelado y después se han continuado y han sido un éxito y han ido marcando un avance y muchos otros han ido tomando ese avance y lo han ido mejorando a través del tiempo con los avances tecnológicos hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Esta foto es de Alan Turing, ¿sí? Y esta otra foto es de Bill Gates y Steve Jobs. Estas tres personas son, eh, vamos a decir, gente que en su momento fue quien hizo un quiebre para que la historia la conociéramos de las computadoras como es hoy en día. Alan Turing, vamos a hacer un poquito de historia ahora, sí, sobre las personas, pero bueno, Alan Turing tiene una interesante historia. Es más, creo que se ha hecho una película que se llama El Código Enigma. Bueno, no sé si la han visto, bueno, véanla. Alan Turing era un matemático inglés, el cual creó una máquina que era capaz de descifrar los mensajes que mandaba el ejército nazi codificados. El ejército nazi tenía una máquina llamada Enigma y mandaba los mensajes, manejaba toda su flota, todo su frente de batalla con esa máquina mandando mensajes encriptados. Entonces Alan Turing, este inglés, fue bueno, captado obviamente por el gobierno inglés, creó una máquina en la cual fue capaz de descifrar esos mensajes y dicen que teóricamente acortó la vida de la guerra, o sea, acortó en años el transcurso de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente después fue perseguido por algunas cosas que le pasó y que fue injustamente, obviamente, injustamente acusado. ¿Sí? Bueno, les dejo para que si quieren ver la película esa del Código Enigma, mírenla. Está muy, muy buena. Y bueno, y después hablando de Steve Jobs y Bill Gates, bueno, Bill Gates es el dueño de Microsoft, uno de los mayores riquezas del mundo, el dueño de Microsoft, que es la empresa que hace tanto Windows, el sistema operativo, como Office, el paquete para que nosotros trabajamos, el Word, el Excel, el PowerPoint, bueno. Y Steve Jobs es el dueño de Apple. El dueño de Apple es el que fabrica o que fabricaba el iPhone, la iPad, la MacBook, bueno, todos los productos de la famosa manzanita. Sí, bueno, otra persona que también era dueño de una fortuna incalculable, obviamente. Bueno, entonces estas dos personas fueron las que hicieron que a nosotros nos lleguen las computadoras de escritorio y podamos interactuar con ellas de una forma más amigable. Cada uno a su modo logró que la tecnología fuera masiva y llegara a lo que es hoy, ¿sí? Contemporáneos a este señor Alan Turing. Ahora, como actividad final, ¿sí? Lo que van a hacer es les dejo una pequeña encuesta donde van a tener que van a elegir una de las diferentes máquinas que ha habido
en, en esta historia de la evolución de las computadoras, elegir una y decirme, o poner o relatar cuál fue el cambio significativo que logró en su época esa computadora, por qué lo logró, ¿sí? Y si crees que impactó de qué forma, o si impactó, vamos a decir, impactó favorablemente, desfavorablemente y por qué en la sociedad, ¿sí? Si le ayudó a la sociedad, si no le ayudó, bueno, eso es a mero título personal lo que van a tener que escribir ahí, muchas de las dos preguntas, ¿sí? Más allá del hecho histórico que existieron esas computadoras y tuvieron un impacto en la sociedad, ustedes eligen una y me explican por qué eligieron, por qué eligieron esa, mejor dicho, y por qué es considerada que es un hito en esa generación. Aquí también tenemos otras preguntas donde tienen que responder y cuál es cada máquina, elegir entre las dos opciones cuál es la máquina que está en la figura. En esta otra parte, escribir qué es lo que falta en el cuadrado, ¿sí? Van a escribir y después van a revisar si es lo que ustedes escriben es lo correcto, qué le falta a esta oración, qué palabra le falta, que es la primera generación de computadoras se caracterizó por tener qué cosa, y escribirían aquí. Una vez que terminan, lo revisan. ¿Sí? Aquí van a tener el material de apoyo que les voy a dejar por si quieren consultar mientras van haciendo las actividades. Bien, les dejo igual en la página de la institución la actividad para que tengan para hacer, para quienes no tengan internet, también les voy a dejar en el kiosco la Moviola las fotocopias, para que, o si no, no conocen dónde es, díganme dónde quieren dónde quieren que las dejemos y así dejo ya las fotocopias en ese otro lugar. Todo un tema de cercanía al CENS, digo, ese lugar. Si no, o conocen otro lugar que sea más barato, o ustedes quieran, díganme dónde es, mándenme, escríbanme y lo dejamos en esa fotocopiadora, así lo tienen. Ya que si no tienen acceso a internet, se les va a complicar. Igual también dejo las actividades en el Drive o en la carpeta de la institución, ¿sí? En la página web de la institución. Bien, les mando un saludo, espero que tengan una buena semana. Estamos en contacto, ¿sí? Cuídense, tengan cuidado obviamente para su salud y para su familia y sus familiares, ¿sí? Les mando un abrazo, cuídense y nos estamos viendo el lunes que viene en este mismo horario.